Vamos a iniciar la segunda mesa de este evento académico que se titula La educación en línea. Nuestros participantes son la doctora Lina Escalona Ríos, el doctor José Orozco Tenorio, el maestro Arquímedes Rosenberg, la doctora Guadalupe Patricio Ramos Fandiño, la maestra Carla Rodríguez Salas y modera Hugo Figueroa. Damos inicio a la mesa con la doctora Lina Escalona Ríos, quien es coordinadora del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Es investigadora titular B en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Desde 2009 es coordinadora del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le damos la palabra, por favor. Muy buenas tardes, ya son tardes, perdón, buenas tardes. Agradezco la invitación que me hicieron para participar en esta reunión de IFLA, especialmente en el área de la educación en línea. Al trabajo le he puesto la educación en línea y el compromiso de la educación bibliotecológica por democratizar el aprendizaje global. Bueno, el objetivo de este trabajo es, no sé si, ¿no se ve? Ya. Bueno, el objetivo de este trabajo es analizar el impacto que ha tenido la educación en línea en la sociedad actual y el compromiso de la educación bibliotecológica por democratizar este aprendizaje. Es que estábamos hablando de que la educación en línea debe estar mediada obviamente por tecnologías y parece que no están funcionando en este momento, ¿no? A pesar de las pruebas que hicimos antes. No, yo nada más que no me está recibiendo la señal. ¿Ya estuvo? Bueno, como todos sabemos y está en los resultados de la reunión del año pasado, hay tendencias mundiales en la educación superior. Vivimos, como todos sabemos, en un proceso de globalización en donde se caracteriza por el desarrollo y uso de la tecnología y las telecomunicaciones. Esto ya es conocido por todos nosotros. Hay una firma de tratados internacionales que nos permiten el libre acceso, no solamente el libre comercio, no solamente influye en la economía, sino en todos los aspectos de la vida social y cultural de los países inmersos en esta globalización. Esto nos lleva a que hay también una flexibilización productiva, una generación de conocimiento e información exagerado, ¿sí? Ya nos decían hace rato, al entrar a internet y hacer una búsqueda general o específica del tema que ustedes quieran, les resultan miles y miles de registros que difícilmente se van a revisar todos. Y bueno, parece que aquí hubo algún problema de repetición. Dentro de estas tendencias mundiales, la UNESCO establece que seguimos en las universidades y en la educación en general, teniendo como misión la de educar, formar y realizar investigaciones. Nos dice que tenemos que formar profesionales altamente cualificados, que debe de haber igualdad de acceso, o sea, debemos justamente democratizar la educación, debe de ser una educación que se caracterice por ser una educación permanente, ya los títulos ya no nos sirven, no es que no nos sirvan, ¿verdad? Ya desaparecemos las universidades. Los títulos son, digamos, el punto de partida, pero para educarnos constantemente, ¿sí?
También nos sugiere el fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres, esto de la equidad de género, la pertinencia que debe tener la educación superior para los requerimientos sociales, ¿sí? Y que debe basarse en métodos educativos innovadores que promuevan el pensamiento crítico, la creatividad, ¿sí? Y que abordemos también el potencial y los desafíos que nos impone el desarrollo de la tecnología. Esto como buenos propósitos está bien. Por ejemplo, bajo este contexto es que se da todo el desarrollo de la educación en línea, llegar a todo mundo, llegar a los lugares más lejanos de los distintos países, es lo que da cauce a que se lleven los programas educativos fuera de las instituciones, de los espacios físicos de las instituciones educativas. En México, por ejemplo, en especial en la UNAM, tenemos un franco desarrollo de los programas de educación en línea. Por ejemplo, el SUAYED, ya con sus 40 años de existencia en la UNAM, en este momento tiene cerca de 50,000 alumnos, ¿sí?, en el sistema. A nivel bachillerato, que es un bachillerato internacional, y en nivel licenciaturas, maestrías y especializaciones. Este es un dato relevante porque aún teniendo la UNAM la cobertura que tiene y recibiendo a los miles de estudiantes que recibe cada año en sistema presencial, bueno, la educación en línea está en franco desarrollo. Y esto nos lleva a analizar muchos problemas y a enfrentar muchos retos. Así. Tenemos ya instituciones a nivel nacional, ¿sí? Tenemos 25 instituciones públicas que tienen programas a distancia. Entre ellas el Espacio Común de Educación Superior, el ECOESAD, la misma UNAM, el Tecnológico de la Mixteca y les digo son 25 instituciones públicas. Y curiosamente tenemos 32 instituciones privadas, ¿sí?, con programas en línea, ¿sí? ¿En qué impacta esto a nuestra profesión? Tenemos también ya nuestras licenciaturas en línea desde hace un buen tiempo, en la EMBA, en la UDG y por supuesto en la UNAM, donde, bueno, ha habido diferente número de ingreso por años, pero tenemos ya una buena cantidad de alumnos en esta licenciatura, ¿sí?, como se puede ver en este gráfico, con altibajos de ingreso, ¿sí? ¿Qué requerimientos necesitamos, qué requerimientos tienen los estudiantes de esta formación en línea? Bueno, indiscutiblemente tienen que tener el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. En el reporte final de IFLA del año pasado, hace mucho énfasis en que necesitan tener habilidades de aprendizaje en línea. Evidentemente, al estar con un medio electrónico, ¿sí?, requiere de nuevas capacidades y de nuevas habilidades para el manejo de este sistema. Si no tiene estas habilidades, fracasa el programa. Y necesita algo bien importante en lo que tenemos intervención nosotros, las estrategias de búsqueda y recuperación de información, en la que también hace énfasis IFLA, y además yo agrego en la validez y uso de la información en Internet. No solamente debe de saber estrategias de búsqueda y recuperación el alumno, ¿sí?, a través de cursos de desarrollo de habilidades informativas, sino también debe saber que, yo les comento a mis alumnos, mi multicitado Juan Pérez, que por ahí debe existir alguno, ¿sí?, puede subir lo que quiera en Internet y eso no significa que lo que suba sea válido, ¿sí?, sea académico y sea efectivo para la generación de conocimiento. Es información que se sube y podemos subir cualquiera de nosotros información a Internet, pero eso no le da validez. Eso es lo que le tenemos que enseñar a los estudiantes de educación en línea. Pero también hay requerimientos de los docentes,
La educación en línea no solamente requiere de alumnos preparados para el manejo de tecnologías, para el aprendizaje por sí mismo, sino también requiere de docentes que tengan estas mismas habilidades tecnológicas y que tengan conocimientos en el diseño de objetos de aprendizaje. ¿Sí? En muchos de los cursos, y he consultado desde que me nombraron parte del Consejo Asesor de CUAED, de la Coordinación de Educación a Distancia de la Universidad, hemos visto infinidad de programas en línea y resulta que muchos de ellos tienen lecturas en PDF y usan el correo electrónico para sus cursos, y eso no es educación en línea, ¿sí? Eso es un apoyo pero no es educación en línea. Ajá. No solamente de nuestra universidad, sino de muchas otras universidades a nivel público y privado. Entonces, tiene que haber una formación de los docentes en el diseño de objetos de aprendizaje para poder diseñar, ¿sí?, los materiales didácticos apropiados para estos programas. Y tienen que aprender nuevos modelos educativos que permeen los planes y programas de estos programas en línea, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues perdón la expresión, reformación pedagógica, ¿sí? No es posible que al profesor presencial lo pongamos frente a una computadora y digamos que ya puede hacerse cargo de los miles de estudiantes que pretendemos tener en sistema en línea, ¿sí? Dice, no, es que tenemos millones de solicitudes y tenemos un grave problema de profesores. No, a un profesor no se le puede poner al frente de una computadora a cargo de 300 alumnos. Eso es imposible, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener nuevos modelos pedagógicos y tenemos que tener conocimientos no solamente sobre diseño de objetos de aprendizaje, sino en cuanto a didáctica, ¿sí?, y manejo de estrategias de enseñanza en estos nuevos entornos. También se modifican los planes de estudio. Necesitamos para instalar nuestro plan de estudios una plataforma amigable e interactiva, ¿sí? Mucho se da también, y les decía, no hablo solamente de la UNAM, que tenemos muy buenos programas en línea, sino también en otras instituciones en donde cortan y pegan el plan presencial, y eso es lo que se da de plan de estudios, ¿sí? Requiere, les decía, de objetos de aprendizaje pertinentes al plan de estudios, de un modelo educativo adecuado a este plan, que debe ser flexible y modular. Debe haber también contemplado la interacción de especialistas de pedagogía, de cómputo, de diseño gráfico, entre otros, que permee este plan de estudios. ¿Y qué hace el bibliotecólogo y la biblioteca en la educación en línea? Por Dios, ¿para qué estamos aquí? O estoy tantos minutos hablando de la educación en línea, y nosotros, ¿qué? Como bibliotecarios, como bibliotecólogos. Sigo considerando, y eso, digo, quienes me han escuchado ya me lo han oído hablar muchas veces, sigo pensando que las bibliotecas, al igual que en el sistema presencial, son el eje de los planes y programas de estudio de cualquier institución educativa, ¿sí? En el caso de universitarias, que formen profesionales de un alto nivel, como lo sugiere la UNESCO, pero con diferentes características. ¿Qué necesitamos que sea la biblioteca en la educación en línea? Necesitamos, y no voy a redundar en lo que ampliamente habló el doctor Buchas, necesitamos bibliotecas digitales de calidad. Necesitamos que nuestros estudiantes de bibliotecología se posicionen en esa educación en línea y realmente hagan funcionar esas bibliotecas digitales que integren justo colecciones, servicios, ¿sí?,
cursos, no solamente de habilidades informativas, sino de validez de la información, ¿sí? Se ha dado mucho en las últimas décadas con el uso de Internet, el copy-paste que hacen, bueno, que se hace en general, no voy a decir quién, pero que se hace en general, ¿sí? Y que tenemos que enseñarles cómo validar la información. Entonces, ese es uno de los retos. Por tanto, nosotros tenemos que tener en nuestro perfil bibliotecológico, ¿sí?, conocimientos de mercadotecnia, de tecnologías de información, de desarrollo de habilidades informativas, y nuestros alumnos deben tener aptitudes, los bibliotecólogos, de liderazgo, deben saber trabajar en equipo para lograr objetivos comunes, deben tener iniciativa y deben ser innovadores. Lo mismo que necesitamos para sistema presencial, pero con este desarrollo de habilidades tecnológicas y de sociabilización. ¿Qué acciones debemos seguir quienes estamos a cargo de la formación de profesionales? Pues tenemos que actuar y hacer una revisión y actualización curricular. Tenemos que, desde mi perspectiva personal, integrar cursos comunes a todas nuestras instituciones, elaborar estrategias para dar respuesta a los requerimientos de la educación en línea, formar al docente que permita realizar esos cambios. Podemos nosotros hacer todos los cambios que queramos al currículum, pero si no formamos al docente para aplicar esos cambios, va a fracasar. Cualquier intento por modificar el currículum fracasa sin esa estrategia. Y bueno, a manera de conclusiones, quienes estamos a cargo de la formación de profesionales tenemos la enorme responsabilidad de hacer que nuestros planes de estudio respondan a estos requerimientos sociales. Los cursos y programas en línea son una realidad que ha rebasado nuestros programas educativos. De ahí la urgencia de tomar las medidas adecuadas para establecer las estrategias necesarias que permitan que se forme al bibliotecólogo que requiere la educación en línea. El manejo de las TIC en la formación profesional para efectos educativos es necesaria y además permitirá que nuestros profesionales sean reconocidos por los estudiantes y profesores de estos programas en línea, ¿sí?, dando mayor visibilidad a nuestra profesión. En el reporte final se habla de profesionales tímidos. Tenemos que hacer algo como docentes y como colegio para vencer esa timidez de nuestros alumnos y para hacer gente segura, para formar gente segura de sus conocimientos. Dado lo anterior, no me queda más que invitar a nuestros colegas a organizarnos para iniciar con las actividades necesarias. Muchas gracias. Sin duda, las tecnologías digitales tienen cada vez más importancia en el mundo entero y, por supuesto, en la educación, no nada más en la educación en línea, por lo que la doctora Lina Escalona ha destacado varios aspectos de gran relevancia, entre ellos el papel de la información, las bibliotecas y los bibliotecarios en este tema. Muchas gracias. A continuación, el doctor José Orozco Tenorio, quien actualmente es director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública. Por favor. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Somos muy complacidos por habernos tomado en cuenta y con gusto la aceptamos. Yo no voy a utilizar ningún recurso audiovisual para exponer lo que a mí me toca. La experiencia que yo he tenido en varias ocasiones es que la gente se distrae más viendo la tele que lo estar escuchando. Entonces a mí me interesa que escuchen en esta ocasión y que no se distraigan viendo figuritas y viendo telefonitos ni otros cuadritos. Y además a veces, la mayoría de las veces uno va más adelante de lo que está uno viendo en la pantalla y se va quedando el público atrasado. Bien.
Durante las jornadas mexicanas de biblioteconomía en 1997, el entonces director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía sorprendió prácticamente a la audiencia cuando anunció que la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía emprendía una oferta de programas, le llamaban en ese tiempo, de un programa de licenciatura en ambas, en archivonomía y en biblioteconomía, abierta y a distancia. Se reconocía, comentaba el profesor Pérez Paz, se reconocía a la EMBA como una institución comprometida con el avance del país y con la preservación de los valores culturales, asumiendo su papel mediante sus egresados como mediador entre los acervos de información y los usuarios de estos en los programas nacionales de educación y de difusión de la cultura. Reconoce que la información de los profesionales requiere planes y programas de educación abierta y a distancia que conduzcan a la formación de archivistas y bibliotecarios de excelencia. Comentaba que también la EMBA declaraba como postulados para estos nuevos programas 3 principalmente. Las personas pueden aprender en cualquier etapa de su vida. 2, las personas pueden aprender en cualquier espacio y sin la presencia de un profesor. 3, y cada persona puede marcar su propio ritmo de aprendizaje y define la calidad de sus logros académicos. Para el año del 2004, esto fue en 1997, los programas arrancaron en agosto de 1997. Para el año del 2004 se deja de mencionar la palabra abierta, el calificativo de abierto, y solo se le reconoce como educación a distancia. Cabe precisar que para la EMBA, en ese tiempo, de 1997 hasta el 2004, el calificativo de abierto significaba que no había un plazo para terminar, o sea, que podía terminar cuando él quisiera. Entonces, pues obviamente esto no tenía muchísimo futuro y en el 2004 tuvo que haber una reevaluación, una revisión y un ajuste en los programas originales. Entonces, desde el 2004 para acá se le conoce como la educación presencial y la educación en línea. En la misma declaración del profesor Pérez Paz decía también que la función del sistema de modalidad a distancia era favorecer la formación de archivistas y bibliotecarios a nivel nacional sin necesidad de asistir físicamente ni de manera permanente en tiempos predeterminados, y para lo cual se iban a utilizar medios de telecomunicaciones, redes locales de información y otros medios audiovisuales. En la actualidad, por vez primera en este semestre que acaba de empezar, la EMBA registró, dentro de sus 68 años de existencia, la EMBA registró una nueva inscripción escolar. En la actualidad tenemos 411 alumnos de biblioteconomía y archivonomía en la modalidad a distancia y en la presencial 499. Es decir, esto equivale a un 45.16% y a un 59.83% respectivamente. Sin duda, las proyecciones que tenemos para el 2018, es decir, la época en que termina el sexenio, es conservar esta matrícula o bien aumentar cuando menos un 10% a distancia. Y está tan limitado, uno puede decir, ¿por qué nada más el 10%? Pues ya no tenemos capacidad. O sea, hasta ahorita ya no tenemos más infraestructura, es la capacidad que nosotros prevemos que nos puede dar. Solo como información complementaria, en la modalidad presencial estamos a un 100% de capacidad, estamos totalmente saturados en nuestras aulas y también la capacidad de los profesores para atender a los grupos. Donde tenemos ahí un margencito chico de crecimiento, es un 10% a distancia. La EMBA reconoce bajo el esquema de enseñanza-aprendizaje a distancia que puede ser muy atractivo para los interesados en todo el país. Representa un esfuerzo personal
considerando que la mayor parte de los alumnos que nosotros hemos estado monitoreando son personas que trabajan, son personas casadas, son personas que tienen familia, lo cual implica un esfuerzo extra, implica sacrificar horas de esparcimiento, horas de convivencia familiar para dedicarlas al estudio, lo cual no se contempla cuando se inscriben, no se contemplan que necesitan estudiar y que necesitan, no es nada más inscribirse, que necesitan hacer trabajos. Definitivamente es un esfuerzo extra, pero es un esfuerzo extra que ya sabemos nosotros que vale la pena al final. Es cierto que la tendencia de crecimiento de la educación a distancia es muy optimista, no nada más en la EMBA, sino a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Pero lo que hay que tener cuidado también es que hay que estar vigilando los índices de deserción. Hablamos normalmente de las inscripciones, pero no hablamos de cuántos realmente están activos y cuánto han desertado. Mucho sospecho que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como en México ya hay algunas señales de advertencia para observar estos índices de deserción y comparar con los costos que implica la educación a distancia con realmente los resultados finales. Hasta el momento, y proporcionalmente considerando la falta de estadísticas de otros países y la falta de estadísticas a nivel nacional, Estados Unidos es el líder mundial en deserción, al menos por lo que se registra en la literatura. Las famosas MOOCs o MOOCs, como ustedes le quieran pronunciar, empiezan también a acaparar la atención de la educación superior. Por ejemplo, estos son recursos obviamente que nos ayudan muchísimo también y que complementan muchísimo los programas de educación a distancia. Por ejemplo, Coursera pasó de 14 instituciones afiliadas a 33 instituciones durante el 2013. Y la competencia británica de Coursera, que se llama Future Learn, pasó también de 4 instituciones, pasó a 12 instituciones también en el 2013. La tendencia es muy, muy acelerada para crecer tanto en Coursera como en Future Learn, en las dos. El New York Times, y tan es así, que el New York Times, esta publicación muy conocida de Estados Unidos, el New York Times etiquetó el año 2012 y el 2013 como los años de las MOOCs o MOOCs, como ustedes le quieran llamar. La educación en línea no es la panacea que va a resolver la educación superior en México y yo creo que ni siquiera tampoco en otros países. Sí contribuye, es otra opción y así nosotros la visualizamos, sí contribuye definitivamente a ese rezago educativo que todos tenemos, ya ese compromiso con la educación. Pero lo que hay que enfatizar mucho es que hay que evaluar estos esfuerzos. Estos esfuerzos que están haciendo no son gratis, ni inclusive los Open Access, ni inclusive otras cosas, no son gratis. Estos esfuerzos, hay mucha inversión abajo, costos directos o costos indirectos, pero hay mucha inversión. Para nosotros, es decir, para la EMBA, nos atreveríamos a decir que seguimos en fase de experimentación. Aun y cuando ya tenemos una experiencia de 16 años con la educación a distancia, no lo consideramos como a una fase terminada, sino pensamos que seguimos experimentando. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Pues porque no hemos evaluado. Y esto es una autocrítica, no hemos hecho ninguna evaluación. Hemos formado ya un grupo, estamos muy conscientes de esto, hemos formado ya un grupo encaminado a esta actividad y de todas maneras, aunque hagamos la evaluación, me temo que no tenemos los índices de otros programas, cuando menos nacionales, como para poder comparar y saber en dónde andamos. Bien, en este boom que estamos pasando, está atravesando con las MOOCs, la biblioteca universitaria tiene naturalmente un valioso papel que debe de ubicarse y debe de desempeñar.
ese valioso papel, uno de esos valiosos papel que a veces se nos pasa sería precisamente estar muy alerta con los derechos de autor. No significa que la biblioteca se va a convertir en un departamento jurídico de la universidad, pero sí significa que al estar en contacto con los materiales que se están subiendo, al estar en contacto con los profesores, hacer todas las gestiones con los departamentos jurídicos para proteger los artículos, los libros, los materiales, los capítulos, todo el material didáctico que se está subiendo. Y que además se está bajando desde otras partes, tanto nacionales como internacionales. Hay muchos elementos, cuando hablamos de educación a distancia, hay muchos elementos a considerar. Uno es la evaluación, ya lo hablamos. Muy bien, otros son precisamente los materiales, otros son los derechos de autor. Muy bien, y naturalmente, tal y como lo comentó la doctora Lina, también la selección de la plataforma tecnológica a utilizar. Habría que evaluar la conveniencia de cuál plataforma conviene más, cuándo hay que migrar a versiones más actualizadas, el costo, los requerimientos tecnológicos para soportar dichas migraciones. También muy ligado a la plataforma, pues obviamente está la capacitación de los facilitadores o los profesores o los instructores. Es decir, la plataforma y las computadoras por sí solas, pues ya sabemos que no funcionan, tal y como lo comentaba el doctor Buchas, sino se necesita gente capacitada para ello. Bueno, nosotros podemos tener una plataforma, aunque sea amigable, pero hay que enseñarle a los profesores a utilizarle, para que a la vez también hay que enseñarle también a los alumnos a utilizarla y a sacarle el mayor jugo posible. Es imprescindible la impartición de talleres, de asesorías personales constantemente, permanentemente a los profesores, sobre todo en la mayoría de los casos en donde no son profesores de carrera, sino son profesores de asignatura que están un semestre sí y un semestre no, pues estos nuevos profesores hay que estarles impartiendo la capacitación continuamente y resolviéndoles dudas cuando se atoran. La educación a distancia requiere establecer con claridad muy bien al público al que está dirigida, es decir, vamos a ver cuál es el perfil del público que nosotros tenemos. Es un público más maduro, es un público que ya no son jovencitos, no son los que acaban de salir de la prepa en la mayoría de los casos. Al menos al público que nosotros estamos atendiendo en la EMBA, que principalmente es público del interior de la República, es un público, como ya lo comentamos, la mayoría de ellos casados, con trabajo, la mayoría de las veces con trabajo de tiempo completo, con familia, con hijos. Entonces, el perfil de ese público tiene ciertas características y no hay que perderlo de vista. No está dedicado de tiempo completo a estudiar, sino después de trabajar, después de que regresan a su casa, después de darle la comida al niño, al bebé y escuchar los gritos de la esposa, entonces sí empiezan a dedicarle un ratito a ver la plataforma. Pero además tenemos el problema también que los profesores, se establece este curso es de tal día a tales horas, y resulta que cuando el alumno se conecta a las 11 de la noche o a las 11:30 de la noche, se conecta, pues el profesor no está, y entonces en chat o cuando menos en línea no le puede resolver muchas de las ocasiones las dudas. Nos comentaba hace 2-3 meses alumnos bibliotecarios que tenemos inscritos de la Universidad Autónoma de Guerrero, que en 2 de los alumnos están en una población en donde hay un solo café internet. Entonces tienen que acudir, porque ellos no reciben internet. Entonces tienen que acudir al internet para poder ver qué actividades y poder mandar archivos, y muchas veces las telecomunicaciones no son las más apropiadas y no se logra la comunicación. El examen de admisión para los alumnos a distancia debe de reflejar el peso que se quiere, sobre todo para el manejo indispensable de la computación y de las famosas TICs. Es decir, resulta que les ponemos examen de admisión a los muchachos de conocimientos cuando ni siquiera manejan todavía correctamente la computadora. Inclusive tenemos profesores en donde ni los mismos profesores manejaban también la tecnología. Entonces tenemos
que ir de la mano capacitando al profesor y capacitando a los estudiantes y sobre todo en el proceso de admisión. La modalidad a distancia, no hay que perderlo de vista, permite atender a un público que tradicionalmente ha quedado marginado, como es aquel que tiene capacidades diferentes. Entonces, afortunadamente, estos son de los beneficios que permite la modalidad a distancia, atender a ese público de capacidades diferentes, en donde la mayoría de nuestros edificios, incluyendo las bibliotecas, no tienen las facilidades para atender cómodamente a este tipo de público que también tiene sus necesidades de capacitación y de educación. No podemos hacer una evaluación global de los resultados de la educación a distancia, al menos en el ámbito de la EMBA. Hemos conformado un grupo inicial y estamos todavía trabajando en eso. ¿Cuáles son las tendencias que vislumbramos para los próximos años? Bueno, el sistema de educación superior de Estados Unidos, ojo, no nada más las bibliotecas, sino todo el sistema de educación superior de Estados Unidos está en plena discusión sobre la conveniencia de cambiar ese tradicional Bachelor in Arts, cambiarlo y ahora hablar de DH, de Digital Humanities. Esto más la discusión de las Alt-Ec, básicamente son algunas de las discusiones que están ocurriendo en la literatura en Estados Unidos. ¿Y qué papel están haciendo las carreras de biblioteconomía en Estados Unidos? Bueno, pues asociándose, trabajando con partnerships, intercambiando profesores, intercambiando experiencias, intercambiando inclusive materiales didácticos para apoyar. Bien, en vista que me pasaron ya el recadito ese odioso, que todos lo conocemos, entonces déjenme saltarme muchas cosas y nada más déjenme mencionar 2 o 3 párrafos que me interesarían. Estamos muy lejos en México todavía de llegar a los famosos pop-up campus o campi, como le quieran decir. Estamos muy lejos. Ejemplo de esto, aunque lo tenemos muy cerquita físicamente, como es en San Antonio, la Universidad de Texas, específicamente la Facultad de Ingeniería que está en San Antonio. Un ejemplo del pop-up campus, aunque lo tenemos muy cerca, nosotros estamos todavía muy lejos. Discusiones e inclusive litigios legales entre, por ejemplo, Sage Publishers, un editorial muy conocido también en México, en donde está ya inclusive el pleito de Sage Publishers contra la biblioteca de Georgia State University, también de índole legal el Google Books Digitalization Project, que está ya en la Corte de Estados Unidos, el HathiTrust Digital Library. Son algunas de las experiencias que están ocurriendo en Estados Unidos de educación a distancia y en donde están trabajando también con las MOOCs. El West también, definitivamente, y el HathiTrust, muy interesante, el HathiTrust, en donde están digitalizando miles de artículos. En México debemos de seguir muy de cerca lo que está haciendo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene 55,000 estudiantes inscritos, tiene alrededor de 12 programas de licenciaturas y aproximadamente 4,000 profesores o facilitadores. Habría que ver de cerca cuál va a ser el desempeño. También es prematuro evaluar lo que están haciendo. El acceso a los recursos abiertos, y ya para terminar, porque ya ahora es roja, ya no es verde. El acceso a recursos abiertos, los famosos Open Access, ya bien sean los Green o los Gold o los híbridos, cualquiera de los dos que quieran ustedes utilizar, nos permite hacer muchísimas cosas y nos permite aprovechar y tener acceso a muchos recursos materiales y muchos recursos didácticos, sobre todo para los que estamos involucrados en educación a distancia y sobre todo a bajo costos, pero cuidado, habría que tener cuidado con la calidad de lo que tenemos el acceso. De hecho, inclusive si ustedes revisan The Chronicle of the Higher Education, los últimos números, empieza a alertar sobre la calidad de lo que se está publicando en los recursos de Open Access.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al doctor José Orozco Tenorio. Nos ha explicado varios problemas relacionados con la educación en línea, entre ellos, pues uno muy importante que es el de la evaluación, otro de gran relevancia como es el de los derechos de autor, la selección de la plataforma, el profesorado, la formación de profesores, el perfil a quien está dirigido este tipo de cursos, como señalaba en el caso de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, pues está dirigido a un público maduro, pero bien sabemos que otro tipo de cursos pueden estar dirigidos a públicos jóvenes, etcétera. Y en la parte final nos ha explicado varias tendencias que son en definitiva muy importantes, como pueden ser las de las humanidades digitales y varios problemas sobre todo que se están suscitando actualmente entre instituciones educativas y grandes corporaciones de medios y editoriales que llevan a litigios que por supuesto no son fáciles de resolver y que a veces favorecen a las grandes corporaciones más que a las instituciones. Entonces ahí tenemos una gran problemática. Bueno, ya que señaló el aspecto de las tarjetitas, sí hay otras dos, además de la verde. Pero como soy un moderador moderado, bueno, soy sensato y trato de no usar algo excesivo. Gracias. A continuación, el maestro Arquímedes Rosenberg López Roblero. Él es originario de Motocintla, Chiapas, cuenta con estudios de Ingeniería Química Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, una maestría en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Chiapas y una maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Se ha desempeñado en puestos directivos a cargo del Centro de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Quintana Roo, de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y actualmente es docente y coordinador de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información en la Universidad Autónoma de Chiapas. Por favor. Gracias, maestro. Bueno, también quiero agradecer a los organizadores del evento la invitación que me hicieron. Yo tengo apenas un mes de estar en la coordinación de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información y pues me llamó la atención el documento que me enviaron para hacer los comentarios de las tendencias de IFLA. Hicimos pues una reflexión en qué es lo que íbamos a decir acá. Sí, me interesó que se conocieran los programas que nosotros estamos haciendo en la universidad con respecto a la educación en línea. Sí, y al leer el documento hay cosas que sí se reflejan, hay esas tendencias. Sí. Las personas que me antecedieron en la palabra y en la reunión de la mañana, bueno, sí fundamentaron bastante las cosas de lo que se hace y lo que no se puede hacer. Nosotros tenemos muchas limitaciones muchas veces por pertenecer a como universidades de provincia o universidades autónomas. Entonces los recursos económicos son en base a las políticas que da pues el gobierno, y entonces quieres implementar un programa y te limita las cosas. Después al final voy a comentar esto y cuáles han sido las problemáticas. Aquí inicialmente había preparado un documento donde hablo sobre qué es la educación en línea, no lo voy a leer, ¿sí? Quiero comentarles que nuestra universidad está cumpliendo los 40 años en este año, y entonces pues es una universidad joven. Tenemos más de 22,000 alumnos, ¿sí? Tenemos 15 campus en todo el estado, y tenemos un modelo curricular que es educación por competencias, ¿sí? En particular, la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información se encuentra en la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades imparte 6 licenciaturas: está Comunicación, está Pedagogía, están las TICs, que al final es
la licenciatura que voy a comentar, y está filosofía, entre otras. Sí. También en la misma facultad tenemos un doctorado, es el doctorado de estudios regionales. Este es un doctorado que ha sido reconocido y tiene todas las acreditaciones con todos los elementos que se requieren, los cuerpos académicos, los doctorados, los que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Investigación. También tenemos maestrías como la educación con especialidad en docencia, estudios culturales, letras mexicanas del siglo XX, psicopedagogía y además una especialidad, procesos culturales en lectoescritura. La Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿sí?, cuenta con, así le llamamos, el campus de la Universidad Virtual, que es un espacio creado para el usuario inscrito en programas de educación a distancia para realizar una carrera profesional o un posgrado. Los programas educativos que hoy se ofertan y que tienen un fuerte índice de innovación a nivel estatal han sido planteados con base a las necesidades contemporáneas del Estado. Para su implementación cuenta con la plataforma tecnológica, con un programa de tutorías y un programa de evaluación. Sí. Le comento esto porque estos programas en líneas son recientes, ¿sí? Al final voy a comentar los principales problemas que hemos tenido. Dentro de la plataforma tecnológica, el estudiante dispone de los foros, los cuales son medios para publicar mensajes y mantener discusiones públicas sobre información u opiniones vertidas en ellas. Las salas chat es una herramienta que le permite al estudiante mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, en donde el asesor brinda las asesorías correspondientes y responde a dudas referentes a la unidad académica. También en esta plataforma están las autoevaluaciones, las cuales tienen la función de que el estudiante mida sus conocimientos adquiridos. También tenemos un buzón en el cual el estudiante puede realizar comentarios o aclarar dudas. La otra herramienta que tenemos es la base de datos. Los estudiantes tienen a su alcance textos especializados como artículos de revista, capítulos de libro, antologías, audios, videos, cuestionarios, talleres. Y además los asesores. En cada uno de los programas existen asesores que han sido preparados, ¿sí?, que acompañan al estudiante en su quehacer académico. El programa de tutorías, esto nos lo exige la Secretaría de Educación como un requisito y entonces se ha implementado en este modelo también, ¿sí? Entonces el módulo educativo del sistema de universidad virtual define la tutoría como un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada por parte de los académicos hacia los estudiantes, que les ayuda a resolver situaciones académicas y personales, ¿sí? Nosotros tenemos un gran problema. El estado está catalogado dentro de los estados de mayor retraso. Entonces nuestros alumnos muchas veces, no digamos que quieran estudiar, sino no han comido en varios días. Entonces hay prioridades que se tienen que manejar. Entonces la tutoría es fundamental en este programa que estamos trabajando. La universidad tiene, como les decía, que es un programa nuevo, tiene las siguientes licenciaturas: seguridad alimentaria, licenciatura en cadenas productivas, licenciatura en seguridad de poblaciones humanas ante desastres. Hemos sido víctimas de los desastres naturales, como de huracanes, y además ¿cómo se llama esto? Cuando las aguas invaden las ciudades, ¿verdad? Tenemos otra licenciatura que es el desarrollo municipal
y otra que es licenciatura en gestión de micro, pequeña y mediana empresa. Les voy a comentar la experiencia que tenemos de la licenciatura en tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación, ¿sí? Les comento esta experiencia porque es la licenciatura que se imparte en la Facultad de Humanidades y donde nosotros participamos y donde está la escuela, la licenciatura en bibliotecología, ¿sí? Dice aquí que esta licenciatura busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en organizaciones educativas y empresariales. Tiene una duración de 3 años y se imparte en 6 módulos. Tiene un perfil, el aspirante debe tener conocimientos de computación, estrategias de lectura y redacción, comunicación oral y escrita, pensamiento crítico y capacidad de reflexión, actitudes de trabajo colaborativo, interés por la lectura y resolver problemas y desarrollar proyectos. La modalidad de educación en línea de la Universidad Autónoma de Chiapas tiene sus consecuencias, ¿sí? Está dando mayor oportunidad de que nuestros jóvenes tengan dónde estudiar, ¿sí? 2. Los bibliotecarios amplían su campo de trabajo. Actualmente nuestros maestros de la licenciatura en bibliotecología se han incorporado a estos programas y están desarrollando principalmente programas de desarrollo de habilidades informativas, ¿sí? Problemas. ¿Qué problemas hemos tenido? Lo que les decía, las políticas gubernamentales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros recibimos apoyos adicionales del PIFI, pero estos recursos adicionales están etiquetados y no podemos comprar los materiales electrónicos, sino necesariamente tienen que ser materiales impresos, ¿sí? Entonces, cuando nos piden, ahí nos indican que deben ser únicamente libros, ni siquiera suscripción a revistas, ¿sí? Otro problema que tenemos es la capacidad de internet que tenemos, ¿sí? Lo que se ha dicho acá, sí, como hay una gama de dispositivos que han aparecido en los últimos años, entonces nuestra red, la red Maya que nosotros tenemos, pues se satura y llega un momento en que ya no se puede trabajar, ¿sí? Entonces nuestros estudiantes básicamente trabajan en la noche, ¿sí? Otro problema que nosotros tuvimos fue la elaboración de los materiales didácticos. Sin embargo, eso ha sido superado, ¿sí? Entonces, esta es mi presentación, es una experiencia que yo estaba revisando con las tendencias que nos presenta IFLA y nosotros las vivimos, ¿sí? Sí, tenemos la oportunidad, pero no tenemos la plataforma al 100, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que yo quería comunicarles. Gracias. Muchas gracias. Con esta intervención vemos de manera muy clara que la educación en línea se enfrenta a diversos tipos de limitaciones, entre ellas las relacionadas con las diferencias socioeconómicas de diversas regiones, en este caso nacionales, pero bien sabemos que es un problema mundial. Ante ello, Arquímedes nos da cuenta de diversos problemas a los que se enfrenta la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas para el desarrollo de la educación en línea, entre ellas la saturación de Internet, la compra de recursos electrónicos, ¿verdad? Condiciones de los estudiantes, oportunidades, limitaciones, nos concluye con eso, ¿no? Hay grandes oportunidades que nos ofrece la educación en línea, pero también esto se enfrenta con a veces condiciones de la vida real que son difíciles de superar. Nada más, por favor, si nos pudiera explicar para el auditorio
no todos están familiarizados con las siglas de PIFI, etcétera. ¿Qué es PIFI? Para que lo sepan, ¿no? Es el Programa Integral de Financiamiento Institucional. Es un recurso que la Secretaría de Educación Pública da a las universidades como apoyos adicionales. Nosotros desarrollamos los proyectos, se los enviamos a la Secretaría, ellos lo aprueban si consideran que está justificado. Son recursos extraordinarios, es decir, todas las universidades públicas autónomas reciben, por lo tanto, fondos federales del gobierno, pero además esos fondos normalmente son insuficientes, entonces existe este programa que permite solventar necesidades académicas, ¿verdad? Como se estaban explicando. Muchas gracias. A continuación, la intervención de Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, que tú nos vas a presentar, ¿verdad? Claro. Ajá, bueno, vamos a leer los datos relevantes de la doctora Fandiño. Es doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente ocupa el puesto de directora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre sus líneas de investigación destacan la documentación audiovisual, la fotografía como documento e historia de la fotografía en la capital de San Luis Potosí. Por favor. Muchas gracias. Antes de iniciar, quiero extender el agradecimiento al comité organizador por esta invitación a la directora y secretaria general, la doctora Patricia Ramos Fandiño, y su secretaria general, la doctora Beatriz Rodríguez Sierra, ambas funcionarias de la Escuela de Ciencias de la Información. Ellas no pudieron estar presentes el día de hoy debido a que tienen solicitudes directas del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y me han pedido que les platique un poco, a reserva de que este texto estará íntegro en posterior edición. Bien, el objetivo de esta exposición, de este documento, este texto que ha generado desde la escuela, es dar a conocer lo que se está haciendo en materia de educación a distancia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cómo ha intervenido en este proceso la Escuela de Ciencias de la Información. Este texto consta de 5 apartados, una parte introductoria donde se hablan de la naturaleza de la educación a distancia y sus retos como segundo apartado, retos que hay que seguir por parte de las universidades públicas y lo que está haciendo como tercer apartado, lo que está haciendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cómo en ese proceso ha participado la Escuela de Ciencias de la Información. Después un cuarto apartado donde se habla de las perspectivas que ha identificado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cómo en estas perspectivas está siendo partícipe la Escuela de Ciencias de la Información y el texto se cierra con un conjunto de 3 conclusiones al respecto de todo lo anterior. Entonces, como les decía, la universidad sabe que existen modelos que han ya implementado esta modalidad a distancia en el país. Sabe del éxito que tiene la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el propio instituto, la Universidad Pedagógica Nacional y el Politécnico, pero lo que se quiere hacer desde la UASLP es generar un modelo propio, sí tomando estos casos de éxito que existen, pero generar uno propio y atender algunos de los estatutos que rigen a la universidad, entre los cuales la enseñanza es uno de los principales, y para atender ese objetivo, la universidad ha pretendido incursionar en esta modalidad y con lo cual pretende de alguna manera poner ahí a disposición un modelo para la formación profesional, sobre todo con miras a ampliar la cobertura en materia de educación superior.
esta cobertura que, al menos para el caso de San Luis Potosí, es limitada, dado que no se puede atender a todos los jóvenes que quieren ingresar a los estudios superiores. En ese sentido, lo que se pretende es pensar en la modalidad a distancia como una posibilidad de ampliar esa cobertura y solucionar de paso ese problema que no nada más es solo de San Luis Potosí, sino que también es un problema a nivel nacional. En este sentido, pues esto exige que se evalúen las alternativas y que se haga cooperación interinstitucional y académica y administrativa para pues poder hacer frente a estos procesos y poder desarrollar uno particular propio, adecuado a las condiciones del contexto, sobre todo de la ciudad de San Luis Potosí y pues, obviamente de los contextos de las distintas partes del país. Y pues bueno, eso, hablando de los recursos que han mencionado ahora, pues bueno, para hacer estos procesos pues se requieren muchos recursos, tanto públicos como privados. Estos PIFIs que mencionan ahora, bueno, pues son documentos que se tardan en elaborar una buena cantidad de tiempo, que requieren una buena cantidad de fundamentación, investigación, incluso no solamente técnica, sino aspectos de otro tipo para fundamentar esos recursos. Y bueno, pues ahí está una salida para atender estas posibilidades y atender este problema que tiene el país de aumentar la oferta en la educación superior. También en el texto se menciona cómo para solucionar estos problemas se requiere la conjunción de expertos y se requiere la elaboración y la socialización de estrategias para poder solucionar este asunto. En este caso se ha revisado la literatura especializada y pues bueno, más o menos el análisis apunta a que uno de los grandes problemas que hay en los programas de estudio es su falta de consistencia y su rigidez. Ya lo mencionaban en la primera ponencia, como no es tan simple de trasladar esos programas de estudio a las modalidades a distancia, sino que tienen que ser sujeto de otro proceso y adaptarse a otras necesidades. Entonces, esos señalamientos pues son de estudiosos que han ya incursionado en estos análisis de las debilidades y de las posibilidades que tiene la educación a distancia. Para pasar a la parte que corresponde a más de lleno a la parte de la educación a distancia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues bueno, desde la universidad se ha hecho el análisis y se sabe de este contexto y se sabe de las condiciones y de la situación, y en ese sentido el actual rector, el arquitecto Manuel Villar, y su antecesor, el licenciado Mario García Valdés, en sus planes de trabajo manifestaron la necesidad de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debería ingresar y debería incursionar en esta modalidad. Sobre todo porque desde la universidad se pretende la creación de un modelo flexible, un modelo curricular flexible que privilegie la modalidad presencial y la escolarizada e incorpore la educación a distancia. En este sentido, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya ha hecho su parte. La Escuela de Ciencias de la Información, con parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha hecho su parte y ya ha invertido recursos tecnológicos y recursos humanos para establecer una plataforma que empiece o que inicia. Con esta plataforma, desde la escuela hemos iniciado este proceso de incorporar esta modalidad a distancia, en la cual ha incorporado recursos humanos especializados y tecnológicos y de equipamiento que pues, hoy permiten tener una plataforma y que la escuela tenga la posibilidad de haber ya ofrecido cursos curriculares, cursos de educación continua, elaboración de academias para modificaciones de los planes y de los programas de estudio. Se hace, como ya lo dijo el maestro, parte de la tutoría
a través de la plataforma, y se han hecho distintos cursos de capacitación. Y de todo esto lo que más destacamos desde la escuela es el ofrecimiento y la conclusión de 3 versiones del diplomado en organización de archivos para la transparencia en la información pública, así como un diplomado en documentación audiovisual impartido por especialistas de la Universidad Complutense de Madrid. Y asimismo se ha usado la plataforma para cooperar con la Universidad Autónoma de Yucatán para capacitar a su personal bibliotecario. Y de igual manera se ha utilizado la plataforma para hacer procesos de titulación para alumnos, para exalumnos que quieren culminar y quieren acceder a un título. Entonces, desde la escuela, pues bueno, ya tenemos algún avance, algún trabajo que es que les hemos dicho, y lo que se está haciendo por ahora es evaluar de alguna manera cómo ha funcionado esta plataforma, cómo han sido los procesos, de tal manera que se tiene por ahí hay un documento. Aquí algunas cosas se mencionan en el texto que indican cómo desde la escuela se está planteando ya la necesidad de adecuarse al contexto de este año y de los siguientes, pensando en que estas plataformas y estos procesos tienen que también evolucionar. Entre todo esto, bueno, la universidad también ha identificado un conjunto de perspectivas, y pues bueno, esto que hace la Escuela de Ciencias de la Información lo enmarcamos en un proyecto mayor, donde pues bueno, la Universidad Autónoma, sabedora del ambiente laboral, del ambiente académico que priva en la región y en la ciudad y en el país, pues bueno, ha lanzado y ha hecho ya acciones. Tiene ahora ya un espacio virtual donde pretende conectar todas las escuelas y universidades, tanto a su personal administrativo como su personal académico, y a sus estudiantes y a sus egresados. Se ha abierto un espacio para la biblioteca virtual donde se interactúa con todo el sistema bibliotecario de la Universidad Autónoma, y hay un fuerte programa de educación continua donde se privilegia la modalidad virtual, utilizando todo este conjunto de plataformas que son diferenciadas. En algunas escuelas son son de un tipo, y en otras llevan otro nombre, pero al fin son espacios o plataformas para la conectividad. Y entre todo esto, lo que se pretende es impulsar como opción las modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. Y bueno, pues ya para concluir, desde la universidad y desde la escuela se tiene la claridad de que debe modificarse este paradigma de la educación presencial y introducir la idea de que hay posibilidades para educarse a distancia. Para esto, pues bueno, se tiene que contar con la infraestructura tecnológica necesaria, y que ésta tenga cobertura no solamente en espacios al interior de la universidad, sino que pueda tener cobertura geográfica mayor, y así también desde otros ámbitos promover que la gente, la sociedad, los alumnos tengan una claridad de que deben hacer procesos de autoeducación y de desarrollar competencias profesionales en materia de tecnologías. Asimismo, con ello se pretende dar un mayor énfasis en la movilidad social. Y bueno, todo esto se hace desde la política institucional establecida en esos planes de desarrollo, donde los PIFIs, que ahorita comentaban, son un punto estratégico fundamental para conseguir esos recursos que permiten y que han permitido que la Universidad Autónoma ofrezca estas posibilidades ahora. En cuanto a las perspectivas de la Escuela de Ciencias de la Información,
y la tendencia que se identifica para los próximos años es que las dos licenciaturas que ofrece actualmente la escuela, que es la licenciatura en bibliotecología y la licenciatura en archivología, puedan ofrecerse en línea, así como que se ofrezcan más cursos y más diplomados y más servicios por esta vía. También se debe adecuar esta modalidad para respetar la normativa universitaria y a su paso fortalecer la infraestructura y también los procesos pedagógicos que van inmersos en esta nueva o en esta modalidad, y sobre todo lo más importante que desde la escuela se quiere hacer y de lo cual se tiene una claridad fundamental, es que desde la escuela y con estas modalidades se pretende fortalecer el panorama global, a nivel nacional, o a nivel internacional, fortalecer los procesos para educar en ciencias de la información, ya sea en bibliotecología, en archivología, a nivel nacional o internacional. Es decir, desde la escuela lo que se pretende es contribuir a que exista más profesional en estas disciplinas. Y pues bueno, así a grandes rasgos es el texto, como les decía, a reserva de que ustedes lo puedan revisar en su versión ya para publicarse. Pues yo con esto concluyo y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. El caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es muy interesante porque en lo que más conocemos nosotros, que es la Escuela de Ciencias de la Información, pues es una escuela bastante sólida que incluso tiene en proporción más profesores, por ejemplo, de tiempo completo que el propio Colegio de Bibliotecología o la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y además tiene mucha conexión con las instituciones, empresas, etcétera, de la región, no tan solo de San Luis Potosí, sino de otras, y de tal manera que entonces hay apoyos, ¿verdad?, por parte de otras instituciones, de empresas y demás, y pues como bien se ha explicado a través de este texto, existen amplias posibilidades para tener más alumnos y demás a través de los trabajos preparativos para dar ya el nivel de licenciatura en archivonomía y en bibliotecología a través de educación a distancia, aunque si bien ya se han dado diplomados y otro tipo de cursos a través de plataformas en línea. Muchas gracias. A continuación, el texto de la maestra Carla Rodríguez Salas, quien cuenta con estudios de licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica. Realizó una maestría en Estudios de la Cultura Centroamericana con mención en Gestión de la Información. Es académica e investigadora de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente es miembro del Comité Permanente de la Sección de la IFLA para América Latina y el Caribe, donde se desempeña actividades como miembro corresponsal y única representante de Costa Rica ante la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones. Por favor. Buenas tardes, no soy Carla, ¿verdad? Pero agradezco agradezco al representante de IFLA que me haya elegido para leer la ponencia de la maestra Carla, darle lectura tal como está. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo no sé si está ella en línea, que nos haga por allí una chispa de vida que anda desde Costa Rica. Carla, te saludamos y si tienen alguna duda, una pregunta, se la haremos llegar a ella. El título del trabajo es La educación en línea como alternativa de inclusión social en la formación de bibliotecólogos. En los últimos años, el desarrollo de la humanidad ha estado marcado por el surgimiento de innumerables novedades tecnológicas y de la comunicación que permite el acceso a grandes volúmenes de información. Indiscutiblemente, nos encontramos inmersos en una sociedad caracterizada por un desarrollo tecnológico que está cambiando nuestra forma de vivir, de trabajar, de producir y de comunicarnos, y que nos exige el uso de la tecnología adecuada, el conocimiento sobre su funcionamiento y la asesoría técnica acertada para lograrlo.
El ámbito educativo no se queda ausente de esos cambios, que demandan replanteamientos epistemológicos relevantes en un enfoque educativo actual y nuevos ambientes pedagógicos como vía de que contribuyen con la generación del conocimiento, de un aprendizaje significativo y que suponga un enriquecimiento docente multidisciplinario. Por otra parte, la atención de las nuevas generaciones exigen replanteamientos metodológicos, específicamente por ser jóvenes que nacieron con la tecnología. De ahí que les conozcan como, entre comillas, nativos de la tecnología, se cierran comillas. Ellos no conciben el mundo donde en las diversas actividades que se desarrollan no están inmersas estas. Dicho de otra manera, el que no se cuenta con tecnología en procesos o actividades afines le dan una connotación de, entre comillas, viejas, se cierran comillas, se abren comillas, obsoletas, se cierran comillas. Ahora bien, la vida cotidiana cada vez demanda más tiempo. Las agendas y las calendarizaciones de actividades empiezan a ser un problema. Los profesionales deben viajar grandes distancias para atender sus actividades, o al menos deben consumir horas en sus traslados desde su hogar a su trabajo y viceversa. Todo ello lleva al crecimiento en el uso y la demanda de transiciones electrónicas, videoconferencias y otras facilidades que nos brindan las TIC. En la educación formal confluyen los dos anteriores aspectos. Adultos trabajadores con un hogar formado con deseos de estudio, pero con una limitación de tiempo y horarios para hacerlo, o personas deseosas de estudiar pero con la dificultad de trasladarse a las sedes universitarias. La virtualidad se convierte en una modalidad tanto para ese adulto trabajador como para ese joven estudiante, para brindarles los espacios requeridos para su formación y crecimiento. Todo lo anterior puede suceder hasta que se logre una democratización de los accesos a la Internet y a las TIC. De no ser así, seguirán siendo una solución para una parte de la población que tiene acceso a esos recursos. Por ejemplo, en Costa Rica el acceso a Internet está cotizado en el mercado con un valor de 28, no sé, aquí serían pesos costarricenses o dólares aproximadamente, ¿no? En este costo habrá que sumarle el acceso al equipo tecnológico requerido, cuyo precio varía en el mercado, pero no es fácil adquisición para los grupos socioeconómicos bajos. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿el acceso a la tecnología está al alcance de todos los costarricenses? Esto no se puede afirmar. Lo mismo ocurre en cualquier otro contexto y región. El acceso dependerá de muchas situaciones, no solo de una persona o de una decisión, sino de las posibilidades económicas y sociales del momento. La afirmación podrá tener validez hasta que logremos los aspectos antes mencionados. Resuelto esto, podríamos alegar que existirán más y mejores oportunidades de aprendizaje y a un costo razonable y accesible para la sociedad. En el caso de la educación superior costarricense se ha hecho muchos esfuerzos y se continúan gestando proyectos que permiten ofrecer alternativas de aprendizaje más atractivas y convenientes para la población. Todas las iniciativas se han fundamentado en estudios previos y procesos de evaluación donde intervienen docentes, estudiantes reales y potenciales, empleadores y egresados. Bastantes experiencias se han desarrollado sobre los alcances, ventajas y requerimientos. Coincidencias existen en relación al tema del, entre comillas, valor del aprendizaje, se cierran comillas, al afirmar que el uso en sí de las tecnologías no implica un aprendizaje de más o menos valor. Este aspecto lo determina indudablemente la innovación pedagógica y la actitud del estudiantado. Definitivamente lo virtual facilita en términos topológicos, temporales, el hecho de tener presencia en la universidad o retomar unos estudios que no habían podido terminar debido a la flexibilidad. Es decir, docentes y estudiantes pueden interactuar en un ambiente web desde cualquier lugar y desde cualquier momento. Quizás la mayoría de los que aquí presentes aprendimos utilizando en la clase un pizarrón verde, con una tiza blanca y algunos con tizas de colores. Sin embargo, el mismo avance de las TIC ha permitido que avance también la forma de enseñar y los medios utilizados para ese fin.
permitiendo al docente innovar y crear espacios más atractivos e interactivos. Este tipo de enseñanza nos lleva a realizar un cambio con respecto a las ideas tradicionales sobre la educación y nos abre un amplio panorama de posibilidades para explorar y promover diversos tipos de aprendizaje. Pero estos cambios o transformaciones de los procesos educativos, más allá de un proceso de enseñanza a un proceso en la virtualidad, requieren de un proceso educativo sea constructivo, por descubrimiento, activo y protagónico por parte de los estudiantes. La virtualidad ha llegado a que el entorno presencial reflexione y analice cómo está desarrollando esa dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, a repensar el hecho educativo mismo en términos de autonomía, de cooperación, de interrelación, que son valores que también deberían existir en la presencial. Algo muy importante es que en este entorno se amplían las posibilidades de acceso. Eso fue una de las razones por la que la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional ha adoptado para ofrecer otra alternativa de aprendizaje, la cual permite ampliar la cobertura, el encuentro de personas con diferentes culturas, sociales, economías, que permite asimismo una educación que es realmente inclusiva, que unifica lo que, entre comillas, está distante, se cierran comillas, y esto genera aprendizaje, por la diversidad es posible de aprendizaje si crea espacios que en entornos momentos no tenemos. El entorno virtual ha venido a plantear exigencias tanto para el estudiante como para el docente que de alguna u otra forma son diferentes a las que exige el plano presencial, tales como el tiempo requerido, la forma de planificar la docencia y de planificar las jornadas de estudio, así como el establecer una dinámica de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque el uso de las TIC no nos aseguran que el aprendizaje sea idóneo e innovador. Para que así sea, debe estar acompañada de innovación pedagógica y esto requiere de capacitación y disposición. De acuerdo con lo anterior, considero importante traer a colación algunos elementos que, de acuerdo a la experiencia, deben ser considerados para afirmar que un entorno virtual traerá abundantes oportunidades de aprendizaje, inclusión social, mayor valor y reconocimiento. 1. Elementos que tienen que ver con aspectos pedagógicos, técnicos y administrativos que propicien un ambiente seguro. Se debe asegurar tanto los aspectos pedagógicos, técnicos como administrativos. Si aspectos como el de la infraestructura no están resueltos, el proceso educativo se verá afectado. Se requiere de estudiantes y docentes tengan un acceso satisfactorio en cuanto a disponibilidad, terminal, banda ancha y otros que le permitan trabajar eficientemente en entorno virtual. 2. El acceso. Las plataformas virtuales son herramientas imprescindibles pero también limitadas, precisamente por el dinamismo en el que se encuentran las TIC en cuanto a actualización y modificaciones. Pero las oportunidades sociales de acceso también lo son. No hay un acceso al 100%, existen disparidades que son las mismas que hay en el sistema educativo en general. Las zonas más alejadas y con menos recursos, estudiantes de sedes regionales que en muchas ocasiones tienen dificultad de acceso, así como aquellos que por sus condiciones socioeconómicas no tienen la opción de adquirir un servicio. Las clases sociales con menor poder adquisitivo suelen estar en desventaja. No bastan los recursos universitarios si no se cuenta a nivel personal para poder desarrollar el proceso educativo de manera virtual. Y esta es una realidad, no solo en el país, sino mundialmente. Las políticas nacionales e institucionales deben ser replanteadas, revaloradas para la virtualidad, en aspectos administrativos relacionados con los tiempos de selección y adquisición de bienes, que faciliten la incorporación rápida y eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación y en la búsqueda de medios que permitan financiar y subvencionar la adquisición de este tipo de servicios. 3. El docente. El mismo docente constituye el elemento trascendental en este aspecto. Aun cuando no son la mayoría, hay quienes suelen mostrar resistencia. No estar convencidos y no tener fluidez tecnológica, eso significa un obstáculo. Por eso es indispensable que se cuente con personal docente motivado y disponible. La disponibilidad que tenga para emprender la aventura de generar procesos educativos utilizando herramientas
formas alternativas de comunicación e interacción, el desarrollo de destreza y habilidades técnicas y pedagógicas en términos de que debe ser generador de procesos que son autónomos en términos de pensar a sí mismo, ya no como quien hace disponible contenidos que el estudiante deberá aprender y memorizar, sino más bien como un facilitador de conocimientos que educa para asimilar críticamente, para construir y generar conocimiento, para construir saberes, alguien que ofrece criterios para seleccionar y acercarse críticamente a una cantidad inimaginable de información donde no todo es útil, veraz o válida. 4. Perfiles docentes y estudiantiles. Son la suma importante los procesos de capacitación e inducción. Existen elementos básicos que constituyen en características fundamentales para poder participar en estos modelos. Se debe generar las habilidades y destrezas tanto en los docentes como en los estudiantes que le permitan desarrollar a cabalidad en el ambiente virtual. Si no están resueltos, podría terminar las escuelas con altos niveles de deserción. ¿Cuáles retos debemos afrontar para poder consolidar un ambiente virtual en la enseñanza? Retos son muchos, pero podrían resumirse en los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo lograr que la educación virtual genere oportunidades educativas inclusivas? ¿Qué estrategias se deben medir que vayan más allá del ingreso masivo para permitir posibilidades reales de formación y capacitación en un ambiente virtual? ¿Cómo lograr que la educación virtual no se perciba en sí misma únicamente pensando en las tecnologías? ¿Cómo hacer que la educación virtual potencie el trabajo colaborativo y la actitud responsable que no siempre sucede en el aula? ¿Qué estrategias y políticas deben establecerse entre los diferentes sectores educativos y sociales para lograr un acceso real a una educación virtual de calidad? ¿Qué estrategias debe implementarse para lograr la sensibilización, la formación y el reconocimiento académico? Ante este panorama, la Escuela de Bibliotecología ha iniciado con un proceso que pretende ser el primer paso hacia la virtualidad. Se ha creado un plan piloto bimodal en el cual ha dado experiencias en cuanto a requerimientos, obstáculos, ventajas y sobre todo la experiencia necesaria para saber escoger el camino que mejor se aduce a las necesidades de los estudiantes. Se tiene conciencia que debe plantear objetivos claros y reales, que se puede lograr con las condiciones administrativas, docentes, institucionales y tecnológicas existentes. Los docentes y estudiantes han sido invitados a formar parte de un proceso de formación para la virtualidad, el cual se ha enviado a manera de invitación, sin obligar a nadie, para evitar resistencias posteriores o experiencias traumáticas, y así el estudiantado y el personal docente han tenido la oportunidad de ir adquiriendo las competencias necesarias para poder desenvolverse con éxito en un ámbito virtual. La satisfacción de poder llevar a cabo la educación a espacios y personas que en la forma tradicional no tendrían oportunidades de prepararse profesionalmente ha sido el aliciente para continuar desarrollando servicios e implementando innovaciones pedagógicas en los cursos presenciales que incitan al estudiante y al docente a moverse en un ambiente virtual. Dificultades se han presentado en cuanto al acceso. Es por ello que se considera oportuno iniciar con un proceso bimodal que permita solventar algunos obstáculos y necesidades en las clases presenciales, mientras se solventen las necesidades y requerimientos necesarios para incursionar en la virtualidad. La experiencia ha sido muy satisfactoria y provechosa, sobre todo porque los actores han tenido la oportunidad de incursionar en otros espacios y usos de otros medios que le permiten consolidar el aprendizaje adquirido en la presencial. No me atrevo a aseverar que quien participa de una forma virtual habrá adquirido un aprendizaje de mayor valor, ni mucho menos asegurar su reconocimiento. El éxito no depende del tipo de formación recibida, de los medios utilizados y los conocimientos adquiridos. Además de conocimiento, se debe invertir en actitud. Aun cuando los recintos universitarios ofrezcan múltiples alternativas de formación, la calidad, el valor y el reconocimiento dependerán del desempeño profesional del egresado, y esto es único y exclusiva responsabilidad suya.
Responsabilidad de la universidad, continuar ofreciendo alternativas de actualización profesional acordes a las necesidades del egresado, del mercado y en sincronía con este. Individualmente, pensar en cursos virtuales en estas condiciones será vital para proporcionar oportunidades de acceso al egresado desde cualquier lugar, tiempo y circunstancia. Muchas gracias. Sin duda, uno de los temas más críticos cuando hablamos del mundo digital es el de la inclusión social, el de la justicia distributiva, el lograr con todos estos elementos un desarrollo humano más sustentable. Y a través de este texto, pues nos hemos percatado de alguna de estas problemáticas en extenso, así como con los ejemplos de las intervenciones previas en que se ilustra este tipo de situaciones. Bien, pasamos a una fase de preguntas, interrogantes, comentarios. Por favor. Sí, el doctor Felipe Martínez Arellano. Gracias. El documento plantea una serie de cuestionamientos e interrogantes en relación con la educación en línea, que está ahorita siendo predominante en el mundo actual. Y hay 4 puntos precisos que señala, sobre los cuales, sé que no nos va a dar tiempo, pero me gustaría conocer la opinión de los participantes. Creo que estos podrían ser enviados, las respuestas, a la oficina regional para enriquecer esta discusión. Plantea, la educación en línea se está volviendo global, con todas las ventajas. Parece que en el futuro esta podría ser la única forma de accesar a la educación. 2. Al ser global, cualquier estudiante de cualquier lugar del mundo tiene ya la facilidad para acceder a cursos, a MOOCs, etc. Pero plantea, estamos perdiendo los aspectos locales y señala, a un estudiante de Kenia le será de utilidad un curso proporcionado, diseñado, impartido en Estados Unidos o Gran Bretaña. ¿Cómo podemos enfrentar ese problema? Luego, señalan también la privacidad de los datos. La privacidad de los datos, como estudiante en línea, hay una serie de datos que se quedan ahí en el sistema. Mis discusiones en chat, mis discusiones en foro, mis calificaciones, mis interacciones con mis compañeros. Esto se vuelve realmente una mina de oro, así lo señalan, para los proveedores, compañías de información, para vender productos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud como educadores y como bibliotecarios ante este problema? Y plantean otro asunto también importante. Cuando yo, como estudiante, acceso a un curso o recursos para apoyar mi aprendizaje, dejo rastros. Dejo rastros que los buscadores de información utilizan para crear un algoritmo. Busquen en YouTube y van a ver cómo posteriormente les va a dar ciertas tendencias en Google también. Realmente podríamos confiar en la información que se me está dando sobre si es la que necesito para mis actividades educativas o es únicamente la que está construyendo una máquina en base a un algoritmo automatizado construido sobre mis hábitos de búsqueda, mi ubicación, los cursos que tomo, etc. Creo que plantean toda una serie de cuestionamientos que debemos de plantearnos como educadores y como bibliotecarios. No me contesten, porque sé que es... Muchas gracias. Sin duda, estos temas son de gran relevancia, no tan solo en el plano de la educación en línea, sino en el plano de la educación presencial. Cada vez hay más intercambio de estudiantes a nivel global. Estos
educación global y cursos globales pues están tomando cada vez mayor importancia. Igual, tanto en el terreno de la educación como en el terreno de nuestras actividades cotidianas, pues bien sabemos que temas bien críticos son los de la privacidad de datos y estos rastros que dejamos, y que pues compañías de publicidad, compañías de información, etcétera, pues son verdaderas minas que explotan al máximo, ¿verdad? Ya no entremos a Facebook porque nos están explotando. Bien, algunos comentarios adicionales, algunos temas que consideren pertinentes tratar. Sí, por favor, Rosenda, la maestra Rosenda Ruiz Figueroa. Yo nada más quiero hacer una reflexión. En el caso de las escuelas de bibliotecología en nuestro país, no todas tienen la modalidad a distancia. Sin embargo, lo que ha sucedido es que el número de estudiantes ha disminuido. El caso exitoso de la EMBA no es el caso de todas las escuelas en el país. Más bien, la mayoría de las escuelas en el país tiene muy pocos estudiantes. Yo considero que la modalidad a distancia, utilizando, yo no diría educación en línea, porque habría que discutir si realmente es educación en línea y no porque estamos utilizando estas tecnologías, es educación en línea realmente, ¿no? Pero yo creo que habría que explorar esa posibilidad para el caso en particular de la bibliotecología en nuestro país, que las escuelas deben dar mayor énfasis a esta modalidad para poder captar más estudiantes, porque pues, la profesión sigue siendo socialmente necesaria. Bien, ¿alguien de la mesa desea comentar al respecto? Doctora Lina Escalona. Bueno, efectivamente es un fenómeno que de llamar la atención en algunas instituciones educativas. Afortunadamente puedo decir que, sin temor a equivocarme, que San Luis, EMBA y colegio no están en esas circunstancias, ¿sí? Porque ha habido un incremento, por lo menos en el colegio, que se tiene un tope de recepción de 90 alumnos por año, por ingreso. Hemos recibido entre 126 y 120 alumnos los últimos 3 años de nuevo ingreso. Lo cual representa un incremento significativo comparado con años anteriores, ¿sí? Entonces, pero sí es un fenómeno que se está dando en algunas escuelas y tenemos que analizarlo y ver cuáles son los factores que están influyendo en esto, ¿sí? Para poder establecer las estrategias necesarias. Hablábamos hace un momento con los coordinadores, directores de escuelas, que necesitamos unirnos para establecer las estrategias adecuadas, ver los problemas que estamos enfrentando, no solo sino los demás problemas que estamos enfrentando como instituciones educativas. Indiscutiblemente la educación en línea es una posibilidad, pero una posibilidad que tenemos que tomar de manera muy cuidadosa, ¿sí? Porque si no se nos convierte en un arma de doble filo al tener una gran cantidad de alumnos que no tienen salida institucional, ¿no? Los problemas de titulación también no solamente son de la UNAM, sino de todas las universidades públicas, y también nos podemos enfrentar a eso en educación en línea. Entonces, hay muchas cosas que analizar en educación bibliotecológica. Gracias. Muy bien, gracias. Además de, bueno, primero, por supuesto, el doctor José Orozco Tenorio, por favor. Bueno, yo quisiera referirme, gracias por la palabra, yo quisiera referirme al comentario del doctor Felipe Martínez para que no se queden también nada más las preguntas en el aire, porque son de la mesa precisamente, y lo planteaba el documento efectivamente, pero como nos sacaron las tarjetitas esas fastidiosas, odiosas, bueno, pues ya no hubo oportunidad de comentar, pero ahí están en el documento la respuesta a algunas de los puntos que comenta el doctor. Sin embargo, déjame compartir algo que sobre todo relacionado con la 3 y la 4, con la C y la D.
en donde ya tenemos ahorita, ya se nos presentó el caso, y ojalá, y queremos compartir esto precisamente para que sirva de experiencia con los demás, si es que no se les ha presentado. Naturalmente no voy a decir nombres, pero ya se nos presentó el caso en donde el patrón de varios trabajadores nos solicita un reporte de las calificaciones de los alumnos a los que les está pagando la inscripción. Entonces, aquí precisamente ya es un asunto inclusive de protección de datos personales. El asunto ya está en el IFAI, naturalmente. No hay, ya buscamos, también como desde el punto de vista jurídico, ya buscamos tesis, no hay tesis, mucho menos hay jurisprudencia para el caso de calificaciones. Hay por ahí, ni siquiera tampoco llega una tesis jurisprudencial, pero hay por ahí ya una experiencia de CONACYT con una institución. Pero estamos en el asunto, estamos en espera de que el IFAI resuelva. ¿Qué tan obligado? Aquí la pregunta es, ¿qué tan obligados estamos? No nada más con la educación en línea, que inclusive con la educación presencial. ¿Qué tan obligados estamos los programas no nada más de bibliotecología, se pueden aplicar para todas las otras disciplinas, para proporcionar calificaciones o datos de los alumnos? Y con mayor razón en línea, ¿qué tan obligados estamos para proporcionar calificaciones y el desempeño y una evaluación sobre el desempeño global de todo el semestre? Bueno, pues la consulta está en el IFAI, se está litigando porque no hay jurisprudencia todavía. La ley de datos de protección de datos personales es en posesión de terceros, esa es una. Y la otra ley es local, es del Distrito Federal, no es federal. Entonces, no confundamos, tenemos dos leyes, pero una es datos en posesión de terceros, o sea, no de la administración pública, y la otra es local, datos que están en posesión del Distrito Federal. No es el caso, o sea, nosotros, junto con la UNAM, somos administración pública, no es local. Entonces, estamos en espera de ver qué resuelve el IFAI. El mismo IFAI ya se atoró. El mismo IFAI no sabe qué contestarnos, porque no hay jurisprudencia, no hay tesis. Entonces, esto es en cuanto al tercero, y un poco también en cuanto al cuarto. Efectivamente, en el momento en que uno consulta las bases de datos y que uno hace rastreos y sube uno documentos, sube tareas, comparte trabajos, se puede rastrear la información si es que la gente de fuera tiene acceso a la plataforma. Pero hay manera de bloquear, obviamente, y hay que tener cuidado con esos bloqueos, naturalmente. Así como también la gente de fuera, de otras partes, puede entrar a los repositorios digitales que uno pueda tener. Entonces hay que tener cierta protección, efectivamente, y sobre todo para rastrear datos de los particulares, ¿no? Esto en cuanto al punto 3 y punto 4. En cuanto al punto A, ahí está en el documento, y el punto, o sea, el 1, y en cuanto al 2, que estamos perdiendo el aspecto local, pues depende de uno, ¿no? Depende definitivamente de uno. Yo creo que hay una combinación rica, y la experiencia puede ser muy enriquecedora, de que efectivamente uno pueda tomar un curso de esta parte, otro curso de otra parte y otro curso de otra parte, pero estamos ofreciendo cursos, por ejemplo, que se apliquen para los usuarios de Monterrey. Es el mismo tipo de usuarios de las bibliotecas de Monterrey, es el mismo tipo de usuarios de las bibliotecas de Mérida. Entonces, a lo mejor a la gente de Monterrey le puede interesar un curso que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán, pero no creo que sea el mismo tipo de usuarios. Entonces, yo creo que no perderíamos lo local, pero ya depende del diseño de cada uno. O sea, lo que sí es que uno puede tener acceso global a otros cursos, uno puede tener acceso a un curso de Inglaterra, etcétera, de África, de Sudáfrica, pero no significa que sacrifiquemos lo local, ¿no? Muy bien, son excelentes ejemplos que nos ha dado Orozco Tenorio sobre este tipo de temas. Agradecemos su intervención. A continuación, el maestro Arquímedes
Sí, yo quiero hacer el comentario con respecto al comentario de la maestra Rosenda. Precisamente en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la licenciatura de Bibliotecología, nosotros encontramos una paradoja. No tenemos estudiantes, o sea, no se inscriben muchos estudiantes, sin embargo tenemos mucha demanda. ¿Sí? La primera semana, que estuve, que hace un mes, me solicitaron 7 bibliotecarios, que por supuesto no los tenía. Y posteriormente en una reunión de trabajo, me comentaron, y es un estudio que estábamos haciendo, el seguimiento de egresados y unos trabajos que estábamos haciendo, y nos comenta que estaban solicitando 200 bibliotecarios para los archivos. Entonces, algo tenemos que hacer. Sí es cierto, estamos en esa crisis que se menciona y tendríamos que buscar hacia dónde nos vamos a dirigir. Sí, yo creo que ese sería mi comentario. Gracias. Por favor. Sí. Gracias. Bueno, nada más también precisar esto en relación a la cantidad de alumnos que ingresan en la Escuela de Ciencias de la Información. Es más o menos una cantidad similar, arriba de los 130 alumnos, pero ahí hay un fenómeno que es el del reacomodo. Gran parte de estos alumnos, cuando menos la mitad, son de otra, que tenían otra elección, y esa otra mitad, aproximadamente 65, son de primera opción, pero de primera opción ya sea bibliotecología o archivología, y bueno, pues se abren espacios para aquellos que quieran pues probar a ver qué pasa con esa disciplina, pero sí hay una ligera un crecimiento ligero de años para acá en esta materia, pero lo que ha hecho la escuela es abrir los espacios y desde el ejercicio ya docente tratar de convencer a estos muchachos, ¿verdad? Para que se difunda toda esta disciplina y pues bueno, en este sentido puede ser que esta modalidad de distancia pues ayude todavía más, ¿verdad? A continuación, Ariel. Bien, bueno, yo aquí aprovechando la oportunidad aprovechando la oportunidad de la mesa, que están 4 escuelas representadas, 2 inquietudes como parte del Colegio Nacional de Bibliotecarios que nos han hecho llegar. Una de ellas, y creo que impactaría mucho en el ingreso a las escuelas, no sé si están enterados las 2 escuelas de aquí del Distrito Federal, que hay un cambio en el modelo educativo en el sistema de bachillerato. La escuela es el Colegio Nacional el Colegio de Bachilleres, en donde su modelo educativo está cambiando y la opción técnica que se tenía de biblioteconomía va a desaparecer. Esa es una inquietud que nos hicieron llegar, se las transmito a ellos porque bueno, es una escuela que les nutre para posiblemente lleguen estudiantes dirigidos a ellos. Y otra que les hago llegar una inquietud que justo hemos estado trabajando con legisladores, y decía uno de estos legisladores, las escuelas de bibliotecología están en posibilidades de formar a todo aquel interesado que está elaborando o que está o quiere formarse dentro de lo que es la bibliotecología en estados donde no hay escuelas para atender las necesidades bibliotecarias de su estado. Una respuesta que le dimos somera, le digo, bueno, sí hay programas a distancia y las escuelas que lo tienen, pero sí ya está manifiesto. ¿Por qué digo esto? Porque como está en revisión la Ley General de Bibliotecas, ellos nos decían, bueno, y sí puede nutrirse el solicitar que, una de las cuestiones que estamos pidiendo nosotros, que se reconozca un profesional por biblioteca. Si sabemos que las 7,000 y tantas bibliotecas que tiene la Red Nacional de Bibliotecas Públicas no tiene un solo profesional, ¿en qué condiciones las escuelas pueden plantear? Si ya decía la doctora Lina, que es un tiempo de asociarse. Creo que el tiempo de asociarse ya pasó, ahorita es tiempo de accionar y de que esas acciones deben ser conjuntas, tanto con escuelas
como asociaciones y la sociedad, porque nos hace falta accionar, ¿no? O sea, porque ya hay mecanismos de asociación, ya hay mecanismos de trabajo, pero sí les dejaría estas dos tareas y que nos las puedan apoyar a nosotros como colegio profesional para decir sí podemos, sí estamos en condiciones, sí los sistemas o las modalidades que están abiertas en cada una de las instituciones pueden responder tanto regionalmente como nacional a esa demanda que está latente, como ya lo dijo el maestro Arquímedes, está latente y lo solicitan, y a nosotros nos llegan también solicitudes, pero no tenemos candidatos para resolver ese problema, ¿no? Bien, ¿algún integrante de la mesa quiere comentar al respecto? Bien, ¿alguna otra pregunta del parte del público asistente? Bien, si no es así, pues agradecemos con un aplauso la valiosa intervención de nuestros participantes.